Buenos días. Mi nombre es Francisco Pérez Jiménez. Yo actualmente soy profesor emérito de Medicina de la Universidad de Córdoba y tengo el placer de compartir la moderación de esta mesa con el profesor y doctor Enrique Martín Riobó. Él, además de moderador, va a ser ponente. Y en esta pequeña introducción que queremos hacer de esta mesa, yo le voy a ofrecer a él que haga dicha presentación, pero lo voy a presentar a él, porque como les digo, él es ponente y conviene que conozcan su auténtica dimensión profesional, ya que él es un médico de atención primaria, que en nuestro entorno es un médico de atención primaria atípico, aunque debía de ser típico. Y digo que es atípico porque es una persona que a su labor asistencial aúna un compromiso con el desarrollo del conocimiento y con la ciencia que es poco frecuente en nuestro entorno. La medicina de familia en España, saben ustedes que está en una situación difícil, con una gran presión, con una gran dificultad para el trabajo, y no es fácil que un profesional saque tiempo libre para intentar no solo aplicarle a los enfermos lo que ya se sabe, sino para generar nuevo conocimiento que permita mejorar esa asistencia. Él es doctor en medicina, es profesor asociado de la Universidad de Córdoba y, bueno, si entran ustedes en Internet van a ver fácilmente su amplio perfil. Él está implicado en grupos de trabajo nacionales, está implicado en el control y en el desarrollo del programa de riego cardiovascular del Sistema Andaluz de Salud aquí en Córdoba. Él, además, es un investigador del IMIBI, tiene una amplia experiencia de producción científica, puesto que tiene más de 80 publicaciones. Precisamente la semana pasada, y aprovecho para felicitarle, le han aceptado una publicación en la mejor revista de hipertensión que existe en el mundo, una revista americana. Ha recibido premios, son muy conocidos sus trabajos sobre la fibrilación auricular, que es un proceso cardíaco que está conectado con el desarrollo de la enfermedad coronaria y de la hipertensión arterial. Y bueno, pues realmente creo que es un privilegio tenerlo aquí de moderador para mí y para ustedes el tenerlo como lo van a tener de ponente. Esta mesa redonda tiene el título genérico de riego cardiovascular y atención primaria. La enfermedad cardiovascular tiene una doble faceta de lo que le interesa a ustedes. Por una parte, una positiva, y es que el gran desarrollo de la medicina, del progreso y de la tecnología hacen que cada vez sea más difícil que cuando una persona tenga un ataque cardíaco, eso le afecte, por supuesto, le cueste la vida o le cueste la limitación funcional. De hecho, una persona que hoy tiene un infarto tiene muchas más posibilidades de curarse y de hacer una vida sana. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que cada vez hay más enfermedades cardiovasculares y el futuro y la perspectiva no es positivo. Los médicos no somos optimistas sobre este tema. De hecho, la generación que ahora, de los que son jóvenes, van a tener más enfermedades cardíacas que la generación nuestra. Y es porque ha aflorado en nuestro mundo una enfermedad que es de este siglo, del siglo pasado, que es la obesidad, y que lleva una complicación muy importante, que es la diabetes. Entonces, esto son alteraciones metabólicas junto a la hipertensión arterial, junto a las alteraciones del colesterol, que hacen que cada vez sean más frecuentes las enfermedades cardiovasculares. Y no nos da la impresión de que la Administración tenga un compromiso fuerte con esto. La señora delegada ha hablado de una ley, la primera en España que se ha hecho sobre prevención de la obesidad en Andalucía. Realmente los profesionales no creemos que eso vaya a conducir a mucho, porque mientras haya máquinas donde haya botellas de agua y Coca-Cola, aunque el agua sea gratis, a los chavales lo que les gusta la Coca-Cola y van a seguir tomando Coca-Cola. El que en vez de 3 horas de deporte en el colegio haya 4, realmente los niños lo que van a tener es 4 horas de maquinita en lugar de 3. No hay un programa de formación sobre la alimentación saludable y el corazón porque no lo han introducido
en los colegios. Es decir, los niños no van a salir sabiendo la importancia que tiene llevar una vida sana. Entonces han hecho una serie de medidas que más o menos sirven para la comunicación y para difundirla y para las entrevistas de prensa, pero realmente la experiencia es muy mala porque en España se hizo una ley de obesidad infantil hace unos años en Andalucía y esa ley consiguió que de 7% de obesidad infantil se pasara a 15%. Entonces, la visión que tenemos las personas que llevan muchos años en el mundo científico y en la salud, no somos optimistas porque el esfuerzo de la medicina está haciendo que las personas cada vez se mueran menos de enfermedades cardiovasculares, se pueda prevenir más, se conozca más, pero el entorno, porque la obesidad no es un tema de los médicos ni la prevención, esto es un tema de la sociedad. Las personas tienen que mentalizarse, tienen que saber lo que tienen que hacer, tienen que tomar decisiones que le permitan prevenir estas enfermedades. Y probablemente tampoco sea la autoridad política la que tenga que decirnos lo que tenemos que hacer, sino que somos nosotros los que tenemos. Ellos tienen que poner las mimbres para que nosotros podamos prevenir la enfermedad. En este contexto es muy importante este acto, porque este acto es un acto que fundamentalmente sirve para la educación, para que todos ustedes no solo conozcan lo que tienen que hacer, sino que sean agentes que lo difundan a sus familias, porque el camino tiene que venir de nosotros, de las personas de la ciudadanía, del pueblo, que le difundamos a ustedes los mensajes y ustedes intenten difundirlos, porque creo que el sistema jerárquico de arriba abajo no va a ser suficientemente efectivo. Yo con estas palabras dejo al profesor Enrique Martín Riobó a que haga una pequeña introducción y a que a continuación pase a hablar de su ponencia, de lo que él sabe, que es de la hipertensión arterial, porque él es miembro de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, es vocal de la Junta Directiva y es el área en el que más experiencia tiene. Cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, darle las gracias al profesor Pérez Jiménez, a mi maestro, por esta presentación que me ha enorgullecido con la forma en la que se ha dirigido hacia mí. Es todo porque nos une una gran amistad, sin duda. Él sí que tiene un amplio currículum, amplísimo para todos nosotros, aparte de ser, ha sido catedrático, ha sido jefe de servicio de medicina interna, ha sido profesor mío, y yo creo que ha sido una de las personas que con su bonomía, con su calidez y con su modestia, pero ha comprometido y ha contribuido a que pues, yo me dedicara a una parte de la medicina holística, que es ni más ni menos que la medicina de familia o la medicina de atención primaria, con la visión global que esto supone para todos nosotros, ¿no? Simplemente recordarles lo que vamos a hablar a lo largo de toda la mañana. Como ven, ya se ha dicho, la organización, la colaboración de la Universidad de Córdoba muy importante, de numerosos grupos, como pueden ver aquí, y además muchísimas sociedades que van a avalar estos encuentros que van a tener a lo largo de los 4 sábados de este mes de febrero. Tenemos la suerte de contar con Paqui, que le agradecemos desde aquí su participación para que haga esta traducción para los sordos. Encantado, el año pasado ya tuvimos la suerte de teneros con nosotros y es un honor que también podáis estar otra vez aquí. Muchas gracias. Sobre todo a Noelia, de nuevo, pero es cierto, Noelia es la que nos une a todos y la que nos invita y la que nos convence, si no estábamos ya convencidos para participar, a Rafael León, a Francisco Jesús Llorente. Y bueno, pues nada más, simplemente voy a empezar lo que sería la parte mía de la presentación que nos va a mover, como veis aquí, que sería concretamente esta parte que se titula Atención primaria y factores de riesgo cardiovascular, con una segunda parte que sería Sal de mi corazón, como una guía para la prevención y el control de la hipertensión arterial. Todos sabemos que existen unos factores de riesgo cardiovasculares que son los que se imbrican y los que se unen para conseguir y para ocasionar que se produzcan una serie de enfermedades, como pueden observar en esta diapositiva, ¿no? Así tanto el tabaco, una alimentación inadecuada, la influencia sin duda de los genes, la edad, el ambiente, el sedentarismo, todo esto se va a unir para ocasionar que se puedan producir enfermedades deleterias para nuestro organismo, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad o la dislipemia.
Pero lo que a nosotros nos interesa es que tenemos que tener, como ya lo comentaba el doctor Pérez Jiménez, unas estrategias dirigidas, tanto desde el ámbito nacional como del ámbito autonómico, que empiecen por la promoción y la prevención de la salud, la promoción de hábitos saludables, como ven aquí, sobre todo en población general. La parte que nos toca a nosotros ya, los sanitarios, sería la detección precoz de esos factores de riesgo cardiovascular, utilizando estos sistemas de cribado, que es simplemente la detección oportunista de una serie de factores de riesgo en la población. Son población sana, que acude a nuestras consultas, sobre todo a consultas de atención primaria por cualquier motivo, y tenemos que aprovechar esas visitas para realizar una serie de medidas, una serie de registros, como sería ver el peso, la pregunta sobre si fuman o no fuman, la existencia de otros hábitos tóxicos, el consumo de alcohol, si son sedentarios o no, y la toma de una serie de registros, como pueden ser de presión arterial, una serie de analítica con glucemia, colesterol, para poder detectar de forma precoz estas enfermedades, estos factores de riesgo que, como lo digo, muchas veces son asintomáticos y si no los detectamos de forma precoz, pues no vamos a poder actuar sobre ellos. Con ello, lo que vamos a hacer, sin duda, y posteriormente, una vez que conocemos esos factores de riesgo que pueda tener el individuo, va a ser estratificar ese riesgo, porque, como le iré diciendo a lo largo de mi ponencia, nosotros vamos a actuar ya de forma con fármacos y de forma más activa cuando el riesgo de nuestros pacientes sea elevado, sea un riesgo alto a nivel cardiovascular. Pero, desde luego, ya lo que queremos ya transmitir es que desde el primer momento en que ya aparezca cualquiera de estos factores de riesgo, tenemos que estar ahí incidiendo en la participación y en la consecución de una serie de objetivos, como sería la pérdida de peso, que vamos a ir comentando a lo largo del tiempo, la abstinencia tabáquica, etcétera, etcétera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se ha demostrado que sirve. Como veis, esto está sacado de una guía reciente, una de las guías que nosotros manejamos, que es la Guía Europea en Prevención Cardiovascular, en la que nos dice que si consiguiéramos eliminar estas conductas de riesgo, estas conductas de sedentarismo, de hábito tóxico, como el tabaquismo, de disminuir peso, etcétera, etcétera, conseguiríamos, como pueden observar aquí, incluso pues, llegar a evitar al menos un 80% de las enfermedades cardiovasculares, pero es que incluso hasta un 40% de los cánceres. Entonces estamos hablando de una medida muy importante, o sea, para que veáis que simplemente cambios de estilo de vida, como pueden ser que nosotros hagamos esos cambios a nivel de personal, no ya solo de tratamiento farmacológico, sino de estos cambios que les estoy comentando, pueden conseguir unos niveles muy elevados de consecución de objetivos positivos, ¿no? Una de las cosas que nos movemos, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas sanitarios que dependen de un sistema público, ¿no? Y que dependen de unos presupuestos, pero bueno, ¿esto es costo efectivo? Pues como ven, un artículo que se publicó recientemente por el Instituto Británico, uno de los institutos de máxima excelencia científica a nivel mundial, pudo demostrar que simplemente con que se redujera un programa que consiguiera reducir un 1% del riesgo cardiovascular de la población, conseguiría prevenir 25.000 casos de enfermedad cardiovascular y generar un ahorro de unos 40 millones de euros al año. O sea que esto para las autoridades sanitarias, para los políticos, que son los que tienen que librar esos presupuestos, es muy interesante, porque aunque estamos convencidos todos de que nuestra sanidad es algo principal y primordial para todos nosotros, pero además se puede demostrar cómo se pueden conseguir ahorros considerables cuando de verdad se llega a estas políticas de estrategia de prevención cardiovascular. Y hablando de los factores de riesgo, yo creo que todos ustedes lo conocen perfectamente y nosotros en medicina solemos hablar de unos factores de riesgo, primero, mayores o independientes, los que son de forma inexcusable y de forma clara y contundente, los que pueden ocasionar una enfermedad y los que además, lo que es más importante, si conseguimos eliminarlos o al menos reducirlos, pues se puede conseguir también a su vez disminuir la posibilidad de que esta enfermedad se pueda llegar a desarrollar o si ya está presente incluso que podamos incluso limitar o disminuir la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos a la misma. El tabaco, la presión arterial, los niveles elevados de lípidos, la diabetes mellitus, la edad y otros factores que influyen claramente, como pueden ser el sedentarismo, la obesidad, la historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, que cada vez le damos mayor importancia. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular precoz no nos referimos ni más ni menos que a la posibilidad de que nuestros familiares de primer grado, padres o hermanos, hayan tenido un evento de tipo cardio o cerebrovascular, ya sea un infarto o un ictus, en varones menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años. Eso es lo que llamaríamos antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz y que cada vez más lo tenemos muy en cuenta para estar presente ese factor porque nos va a influir mucho en la posibilidad de que un individuo pueda desarrollar una enfermedad. Y luego otros que también están ahí, que pueden corroborar y colaborar a que todos los más importantes pues también puedan producir estos efectos deleterios, como pueden ser triglicéridos, otros factores inflamatorios que podemos
medir como la PCR, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos claro es que, evidentemente, nosotros no somos una enfermedad, ¿no? Nosotros, como médicos de familia, desde luego, siempre estamos ahí porque somos los que vemos de forma general al paciente en toda su dimensión, no somos una especialidad concreta, y en este caso es el paradigma. ¿Por qué? Porque, evidentemente, el colesterol, la presión arterial, el tabaquismo no vienen solos. Estos se imbrican entre ellos para conseguir o para producir que a largo plazo se puedan producir estas enfermedades. Y una cosa muy importante, el efecto no es sumatorio, sino multiplicativo. Nosotros esto se lo explicamos muchas veces a los pacientes, porque si un paciente tiene un aumento de peso ligero o moderado, pero además fuma, y además tiene una presión en el límite alto, o un estadio 1 de hipertensión, y además tiene una glucemia que ni siquiera tiene por qué ser de diabetes, sino una glucemia basal elevada, todos esos factores se van a multiplicar y van a ocasionar que el paciente tenga un riesgo muy elevado a largo plazo o a medio plazo de que pueda producirse un evento. Como podéis ver en esta diapositiva, se van multiplicando de forma clarísima y conforme vamos añadiendo factores de riesgo, la posibilidad de que se produzca un infarto o un ictus aumenta de forma exponencial. Y cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, ¿a qué nos referimos? Ya lo hemos dicho, hipertensión, el tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Está clarísimo que lo que venimos a hablar hoy aquí, sobre todo, es de temas de estilo de vida y factores alimentarios. Como todos lo sabemos, están ahí, el sedentarismo, ha comentado el profesor Pérez Jiménez, el tema de los niños con las consolas, que hoy por día es el pan nuestro de cada día, la obesidad, etcétera, etcétera, pero también hay otros factores de riesgo, incluso yo les llamaría políticos, ¿no? ¿Qué puede hacer la política para convertirse en un factor de riesgo cardiovascular? Bueno, pues fijaros, clarísimamente, ¿no? Como están las cosas hoy por hoy, poner una bandera de España en un partido de Nou Camp, eso es de verdad que es un factor de riesgo cardiovascular. Incluso hablaríamos de algún factor de riesgo profesional, como algunos que se dedican a poner de forma inadecuada aparatos de aire acondicionado, o incluso, yo sé que el profesor Pérez Jiménez es muy amante de nuestro Córdoba, pues padecer también es verdaderamente problemático ir todos los domingos al estadio a ver nuestro Córdoba, porque desde luego eso sí que en algunas ocasiones nos ocasiona algún que otro problema de tipo infarto, ¿no? Sin duda vamos a hablar de esto, pero fijaros que esto, que puede parecer en principio, bueno, pues algo humorístico, pues no creáis que no está claramente demostrado. Fijaros como se publicó en el año 2006, como ver un partido de fútbol de mucha tensión duplica el riesgo de infarto, ¿no? Y esto lo demostraron claramente en la Copa Mundial de Alemania en el año 2006, como fijaros que clarísimamente si las líneas que veis aquí eran más o menos lo que se puede producir en otros años, amarilla, azul, fijaros la línea roja, que son el año 2006, que es cuando se celebró el Mundial, y estos eran los días en los que se celebraban los partidos en los que jugaba Alemania. Fijaros que vieron como clarísimamente la posibilidad de que se produjera un infarto durante estos partidos aumentaba de forma muy, muy significativa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aparte de la broma, efectivamente puede ser un problema de hasta producir infartos, ¿no? Pero fijaros, hablando de los factores de riesgo tradicionales, como ya demostró la Organización Mundial de la Salud, que tanto la presión arterial como el tabaco, glucosa elevada, sedentarismo, obesidad, colesterol, etcétera, etcétera, todos estos factores son los que clarísimamente se han demostrado que son los 10 principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo, no ya solo en países industrializados, sino también incluso a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en nuestra autonomía? ¿Qué es lo que ocurre en Andalucía? Pues fijaros que la presencia de estos factores de riesgo cardiovascular es muy elevada. Este es el estudio paradigmático de nuestra comunidad, de los factores de riesgo que padecen los andaluces, y como veis, tanto la hipertensión arterial con un 30%, fijaros la dislipemia con casi un 40% o no, más de un 40%, la diabetes que ronda el 13-14%, el tabaquismo, la tercera parte de nuestros pacientes, de nosotros mismos, somos fumadores o somos obesos. Es un tema muy, muy alarmante y que me parece magnífico lo que nos comentaba la delegada sobre todos estos proyectos que están en marcha, porque sin duda deben de servir para fomentar y para intentar disminuir la presencia de estos factores de riesgo, ¿no? Quería empezar a comentar ya algo muy genérico, pero que podéis mirar en la página web del Ministerio. Hay muchas sociedades que mantienen unas páginas web activas muy, muy interesantes que yo creo que os pueden servir. Esta es una de ellas, esta, como veis aquí, es la del Ministerio de Sanidad, y si entráis en ella se llama estilodevidasaludable.es. Hay una información muy, muy detallada para pacientes, como veis aquí,
actividad física y sedentarismo, prevención del tabaquismo, alimentación saludable. Si vais entrando en cada una de estas de las pestañas, hoy que por hoy las redes sociales es lo que tenemos, pues tenemos una información muy detallada y muy clara sobre consejos alimentarios, de cómo dejar de fumar, cómo disminuir el consumo de factores, de hábitos tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de ello. Cuando entraría en la parte de alimentación saludable, pues nos da una serie de recomendaciones que yo creo que las debemos todos de conocer y ir manejando esto de las redes y de las páginas web, porque es muy interesante, ¿no? Fundamentalmente, yo creo, y es algo muy genérico, vamos a hablar de estilo de vida, yo creo que hay 5 ideas que publicamos recientemente nosotros en el grupo de hipertensión de Senfic, que hay que tener en claro. Hay que dejar de fumar, hay que intentar perder peso y mantenerlo, sobre todo los pacientes que tengan sobrepeso y obesidad. Tenemos que promover, y de una y otra forma clara y contundente, la realización de ejercicio físico mantenido, continuado. Tenemos que promover nuestra dieta mediterránea, que después el doctor López Segura nos hablará clarísimamente sobre ella, y lo que nos corresponde a nosotros los médicos sería esa detección precoz de esos factores de riesgo que os comentábamos, ver en los pacientes que son obesos, los pacientes que son fumadores, los pacientes que puedan tener la presión arterial elevada, etcétera, etcétera, en nuestras consultas para poder actuar sobre ellos, ¿no? Y con ello, con un objetivo clarísimo que sería la prevención cardiovascular. Solamente 2 cosas, porque no quiero introducirme en otras charlas y en otras ponencias que van a venir posteriormente. Yo quería dejar este punto, seguro que vamos a retomar este tema varias veces más cuando se hable de dieta, de alimentación a lo largo de toda la jornada, pero sobre todo en el tema de las grasas, ¿de qué debemos de huir, ¿no? Pues clarísimamente debemos cada vez más de huir de todo lo que tenga grasas trans. Ya hay unas campañas en Estados Unidos y también incluso en nuestro país de promover que cada vez sea menor el porcentaje de grasas trans que tengan los alimentos. Como veis aquí, se calcula que la ingesta de 5 gramos diarios puede aumentar un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, debemos ya de huir, debemos de empezar, y lo diremos varias veces, tenéis que saber y mirar etiquetas en los alimentos y de huir de todos aquellos que tengan grasas trans, grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, grasas que pongan vegetales en el prospecto de medicina, en el registro, en la etiqueta del alimento, porque cuando no se especifica qué tipo de grasa es, seguramente que estamos hablando de estas grasas que son muy nocivas para la alimentación, como pueden ser la grasa de palma, el aceite de palma, palmiste, palmítico, coco. Por tanto, es algo que ya tenemos que tener cada vez más claro. Tenemos que ser personas activas, y otra de las cosas que debemos acostumbrar ya desde nuestros niños es a que cuando vayan a comprar miren las etiquetas de alimentos y, por ejemplo, en el tema de grasas tengamos muchísimo cuidado con este tipo de porcentajes, ¿no? No quiero entrar en el tema de la diabetes porque está aquí el doctor Palomares, que es un verdadero experto en este tema, pero simplemente recordaros el tema del azúcar. Hoy por hoy casi más importancia les damos a la ingesta masiva de azúcar. ¿Por qué? Porque es verdad que se ha concienciado la población y las empresas alimentarias están disminuyendo el número de grasas, pero probablemente a expensas de que muchas veces aumentan el número de cantidad de azúcar que contienen muchos de los alimentos. Es algo muy nocivo para la salud. Se ha demostrado clarísimamente la posibilidad de que se produzcan enfermedades cardiovasculares, y fijaros como simplemente una lata de una conocida marca de refresco puede tener a llegar 35 gramos de azúcar, 10 más de lo que ya la Organización Mundial de la Salud recomienda de forma diaria. Y además, algo que también quiero dejar, porque muchas veces nos caemos, ¿no? Como pongo arriba, cuidado con lo que viene escrito en los alimentos, sobre todo casi diría yo lo que termina en osa, ¿no? Fructosa, galactosa, maltosa. Probablemente todo eso son indicios de que tienen algún derivado del azúcar y está enmascarando. Muchas de las industrias alimentarias no ponen que contienen azúcar, pero sí que contienen, fijaros qué cantidad de sinónimos puede haber de azúcar, y todo esto, insisto, tenemos que saber mirar la etiqueta de los alimentos y descartar todos aquellos que tengan este tipo de sustancias, o al menos utilizar y coger aquellos que tengan menos cantidad de azúcar. Yo como médico de familia me encuentro con esto todos los días en mi consulta. Estoy seguro que Rafa Palomares, que Fernando, que todos los compañeros que me acompañan, nuestros pacientes, vosotros, decimos estas cosas. Yo me gustaría hacer este granito y empezar a intentar desterrar todas estas cosas, ¿no? Tópicos que siempre nos dicen, no, mire usted, don Enrique, yo sé cuando tengo la tensión alta, no me la tengo que tomar, ¿no? Pues ¿se ha tomado usted la tensión? No, si yo sé cuando la tengo elevada. Yo me noto mareo, dolor de cabeza, tal, pero no solo la tensión, sino peor todavía el colesterol. Ayer mismo me decía una paciente, no, si es que yo no me hago análisis porque yo sé que cuando tengo mareo, digo, eso es que tengo el colesterol alto. Bueno, otras cosas, como tengo controlada la tensión, como tengo controlado el azúcar, pero ¿se ha tomado usted la pastilla? No.
¿Cómo que no? No, yo ya me tomo la tensión y la tenía bien. Esto es algo que yo no me creo que me pase a mí mismo, porque como me digo la tensión y creo que lo he repetido hasta la saciedad, pues siguen diciéndonos todos los días en la consulta. Como yo me encuentro bien y como no tengo síntomas y como además la tengo controlada, ¿para qué voy a seguir, no? Bueno, otra cosa que me parece curioso, ¿no? Bueno, a mí me han mandado todo, pero yo me tomo solo una. Eso me pasa muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas metforminas se toma, Rafa? Además le damos la hoja donde pone cada 12 horas. No, una sola. Yo es que me comenté con la vecina y yo me he tomado una. Porque además mira el prospecto, que esa es otra, y como vienen tantas contraindicaciones, yo me voy a tomar solo una, ¿no? Como he notado alguna cosa rara, yo dejé de tomármela. Eso es otra cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, pues si se nota usted algún efecto secundario, que puede ser, evidentemente, venga a la consulta, nos lo comenta, lo comentamos, lo hablamos, ¿no? Y, por ejemplo, la frase del día con los anuncios de la tele, hay que tratar el colesterol por encima de 200. Bueno, eso ya hablaremos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la realidad? Bueno, evidentemente las enfermedades, la inmensa mayoría, para bien o para mal, no se nota nada. Entonces, por favor, no consideréis que simplemente por el hecho de que no tenéis síntomas, pues pueda tener o no pueda tener el colesterol o la tensión elevada. Ni la tensión elevada en condiciones habituales da síntomas, ni el colesterol da ningún síntoma. Por tanto, ya nos gustaría, sería un indicio, si a alguien le pasara algo y supiéramos que se debe a que el colesterol lo tiene alto, sería magnífico, pero como no es así, son enfermedades asintomáticas completamente. Bueno, recordar una y otra vez que las enfermedades no se curan. Las enfermedades que se curan en medicina solamente probablemente sean las infecciosas, y yo creo que ni siquiera esas, ¿no? Pero se controlan con la medicación, por tanto no dejemos nunca de tomarlas, ¿no? Lo mismo, por favor, vamos a hacer la cumplimentación correcta, ¿no? Si es verdad que a lo mejor tenemos algún problema, discutámoslo con el médico de familia, pero no hagamos la disminución del número de comprimidos por nuestra cuenta. Nunca suspender la medicación, y si es verdad que hay un efecto secundario grave, nos lo contáis. Yo siempre lo digo, si estamos ahí todos los días a disponibilidad vuestra en médico de familia, pues llegáis, don Enrique, me ha pasado esto, me he notado mareo, bueno, habrá que valorarlo si efectivamente hay que cambiar o no, ¿no? Y una cosa interesante, el tratamiento del colesterol concretamente va a depender del riesgo cardiovascular del paciente o de la paciente, no de los niveles, ¿no? Yo cada vez que veo estos anuncios a mí me chirría, ¿no? Yo no lo puedo, porque me parece una barbaridad y además, bueno, me da cierta cosa de que efectivamente vaya avalado por la Fundación Española del Corazón. Ni muchísimo menos el colesterol por encima de 200 hay que tratarlo. Lo que tratamos en función del riesgo del paciente, por supuesto. Un paciente que ya haya tenido un infarto, que haya tenido un ictus, no solamente lo trataremos por debajo de 200, sino por debajo probablemente de 150 o 280, ¿no? Pero va a depender siempre del riesgo del individuo. Va a haber muchísimas personas que vayan a tener 220 de colesterol, 230, pero si no tienen ningún otro factor de riesgo, muchos de ellos además tienen un HDL elevado, pues no hay que tratar, al menos farmacológicamente, ¿no? E incluso a veces nos encontramos con algunas otras especialidades que nos dicen, ¿qué me ha dicho el reumatólogo que tengo el colesterol alto y que me lo trate usted? Bueno, nosotros siempre nos basamos en el riesgo del paciente, entonces nunca cifras aisladas probablemente van a decidir cuál es el tratamiento que tenemos que hacer, ¿vale? Como ya entrando en el tema de hipertensión y acabando mi parte, quiero recordar que esta página web de la Sociedad Española de Hipertensión, a la cual pertenezco, es muy interesante también. Los que seáis hipertensos podéis entrar en el Club del Hipertenso, es muy fácil, y como veis, pues tienen diferentes partes, en las cuales hay dietas, menús, consejos, etcétera, etcétera, que os pueden venir también muy bien. Y por tanto os recomiendo a que entréis, todos los que tengáis la atención, que vais a encontrar medidas fáciles para poder, algunas de las dudas que podáis tener, ¿no? Fijaros, cuando entráis, por ejemplo, en este tema de hipertensión arterial, uno de los de ellos, fijaros todo lo que se os va explicando de forma fácil, de forma clara y de forma objetiva, ¿no? Y de respecto a cuáles serían, que ya hablando de hipertensión, las medidas a tener más en cuenta, como veis aquí, son cosas más o menos lógicas y básicas, pero que en hipertensión, con un documento que acabamos de mandar nosotros a la página web, es hacer ejercicio, dieta mediterránea, perder peso, lo que hemos venido diciendo, mirar etiquetas de los alimentos, insistimos otra vez. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Pues lo que parece obvio, pero que hay que recordarlo una y otra vez. El tabaco, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de grasas saturadas, disminuir de forma importante el consumo de carnes rojas, fundamentalmente las que son carnes procesadas, esas sí que son verdaderamente tóxicas y nocivas, como embutidos, salchichas, hamburguesas, etcétera. Evitar fritas rebozadas, limitar el consumo de alcohol y limitar el consumo de azúcar. Respecto al ejercicio, bueno, tenemos que, de verdad, vamos a empezar, vamos a hacer poquito a poco. Todos podemos hacer ejercicio, cada uno en la función de nuestras medidas, de nuestras capacidades, pero todos podemos sacar media hora al día o la mayor parte de los días de la semana para hacerlo. Lo que es increíble es que estemos entrando en un gimnasio y la gente pues vaya por la escalera mecánica antes que subir andando, ¿no?
Porque ¿qué tipo de ejercicio podemos recomendar nosotros a la población? Bueno, pues evidentemente más o menos lo que recomendamos de forma genérica sería que al menos intentáramos realizar semanalmente 150 minutos cuando hablamos de ejercicio moderado, que podrían ser 75 minutos si este ejercicio es de actividad física aeróbica intensa. Serían más o menos pues 30 minutos 5 días en semana, o en fin, cada uno puede sacar el tiempo que tenga y en ese grupo, si llegamos a esos 150 minutos de actividad física moderada, sería interesante. Pero claro, ¿qué es actividad física moderada? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuando me dice eso a qué se está refiriendo? ¿No? Pues sería más o menos esto. Fijaros, son aquellos ejercicios en que de forma práctica notarás cómo la respiración es más rápida, pero que permite hablar con frases. Y los ejercicios físicos intensos, pues serían ya, notará cómo la respiración es dificultosa y ya va a ser difícil que podamos mantener una conversación, como puede ser marcha atlética, jogging, correr, bicicleta, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto al sedentarismo, lo importante es empezar, de verdad, ¿eh? Nosotros es cierto que alguna persona nos dice que no tengo prácticamente tiempo ninguno, pero yo creo que sí que se puede sacar 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Lo que hay que ponerse uno es el chándal, lo que hay que ponerse es las tenis, como dicen en Cádiz, las zapatillas de deporte y salirnos a la calle. Y salirnos a la calle a hacer, por ejemplo, andar. Podemos andar, pero andar a ritmo rápido, ¿vale? No vale ir a andar dando un paseo de la mano con mi pareja, sino ir a andar y andar de forma rápida, ¿no? Y tenemos que quitarnos un poquito todos esos tópicos que tenemos de, pues vamos a quedar para tomar algo. Oye, ¿por qué no quedamos y hacemos algún tipo de ejercicio, ¿no? ¿Por qué no utilizamos las escaleras? De verdad, que en nuestros centros de salud todos tenemos escaleras y ascensor, pues cada vez que tengamos que subir y bajar vamos a utilizarlas, ¿no? Mejor que el ascensor. Si podemos tener un podómetro magnífico, porque eso nos ayuda mucho. Yo tengo allí mi compañero Emilio, que está obsesionado con su podómetro y todas las semanas me manda, mira Enrique, ya tengo el premio del mejor corredor de España y no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso nos anima a que consigamos andar 10.000 pasos al cabo del día, ¿vale? Y además ejercicios que se adapten a nosotros. Y decir, mira, que yo no me gusta nadar, pues entonces tontería que vayamos a insistirle, vaya usted y apúntese a la natación. Pero si me gusta andar, me gusta dar paseos, me gusta la bicicleta, pues cada uno debe adaptarse a ese tipo de ejercicio, ¿no? ¿Qué hacemos con el alcohol? Una copita, ¿no? Pero claro, por eso digo que es muy importante que sepamos qué estamos tomando, ¿no? Porque como el médico me ha dicho que me puedo tomar una, pues ala, pedazo de copón, ¿no? Yo al respecto del alcohol tengo algún problema porque, no sé si te voy a saber, no sé si está el compañero, a ver si consigo encontrar, que tenía aquí un vídeo y siempre me resulta curiosísimo. No sé si lo habéis visto. Y es que está muy metido el alcohol en nuestra sociedad, ¿no? No sé si veis esta niña, esta preciosa niña, que está muy enfadada por todo, y mirad, eso ya es otra cosa, ¿no? Y me encantó cuando lo vi, y es verdad porque ciertamente, bueno, pues está totalmente introducido en nuestra sociedad el tema del alcohol, ¿no? Y es un verdadero problema, porque, bueno, evidentemente todos hemos sabido hablar y tampoco quiero llegar ya aquí rompiendo ninguna otra, por decir algún compañero de aquí, pues el tema del alcohol lo hemos hablado con los beneficios cardiovasculares que podrían tener, pero sin duda tenemos que moderar, ¿eh? Yo os voy a dar mi experiencia. Nosotros desde SENFI, desde luego, no apoyamos el consumo de alcohol, ¿vale? No podemos incidir en que se debe de tomar alcohol, ni muchísimo menos, pero yo creo que todo tiene que moderarse, ¿no? Sobre todo en hipertensión tenemos un problema, y es que el alcohol es un presor directo, quiere decir que sube la presión de forma. Yo me tomo una copa de alcohol, se ha hecho muchísimos experimentos, incluso en población sana, la ingesta de alcohol produce una elevación de la tensión arterial de forma aguda y de forma importante, ¿no? Entonces eso para nosotros, desde luego, en hipertensión arterial descontrolada, por supuesto, debería de estar contraindicado. Pero sí que es verdad que el alcohol, sobre todo algún tipo de alcohol a largo plazo, puede tener algunos efectos cardiovasculares que podríamos hablar positivos, ¿no? Pero eso, por supuesto, deberemos de hacerlo con muchísima moderación y con una limitación importante, ¿vale? Por tanto, mi conclusión es que no podemos recomendar el consumo de alcohol, nosotros los médicos no deberíamos, aunque algunas veces se escuche en algún sitio, pero si el paciente toma ya y es un consumidor de alcohol, deberíamos de intentar limitar su consumo a una unidad, que no una copa, como veíamos, una unidad al día en mujeres o 2 unidades de alcohol en hombres. Y ahora veréis a qué se refiere esto.
Fijaros porque además el alcohol no solo está relacionado con enfermedad cardiovascular o con el aumento de presión arterial, sino que, como veis aquí, fijaros, esto de la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy es la tercera o cuarta causa de muerte evitable en el mundo y además está relacionado con muchísimos cánceres. Entonces, por tanto, aunque puede ser cierto, y parece que sí, que existen algunas nociones de que un consumo muy moderado, sobre todo de bebidas fermentadas como cerveza o alcohol, podría tener un efecto cardiosaludable, habría que dejarlo un poquito porque no hay ningún ensayo clínico que lo haya demostrado, para estos estudios simplemente descriptivos, pero sí que tiene otros muchísimos efectos nocivos, tóxicos, deleterios, como cánceres, problemas sociales, problemas laborales, etcétera, etcétera, que hacen que no podamos. Ya estoy acabando. Como veis, entonces no podemos fomentar el consumo, podemos permitir un consumo moderado, evitar alcohol de alta graduación y prohibir, por supuesto, en determinadas circunstancias que estaría totalmente prohibido. Fijaros, además el alcohol no solamente puede ser malo o bueno a nivel cardiovascular, sino que además engorda. Fijaros que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías. Y fijaros que tomar simplemente 1 o 2 unidades haría que tendríamos que andar de forma considerable para poder quemar todas estas calorías. ¿De acuerdo? Y esto lo podéis obtener en cualquier otra página web y, por tanto, no voy a entrar en la cantidad detallada que sería una unidad o no. Respecto al tabaco, y ya son las dos últimas partes que voy a hablar, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular del mundo y es la medida probablemente más efectiva para conseguir disminuir la enfermedad cardiovascular. Esta sería la receta que tendríamos que hacer hoy, con la que tendríamos que salir de nuestra consulta a todos los pacientes fumadores. Y fijaros, muy interesante. Y acaba de ser un estudio en British Medical Journal, una revista muy importante a nivel mundial, en el cual ha demostrado que incluso los fumadores de poca cantidad de cigarrillos, de 1 a 5 cigarrillos al día, aumentan de forma considerable, fijaros, un 48%, incluso un 57% en mujeres, la posibilidad de que se produzca un accidente cerebrovascular. Por tanto, incluso esos fumadores de poca cantidad que decimos, bueno, que no pasa nada, porque fume 3, 4, 5 cigarrillos al día, pues ya tenemos datos concluyentes de que nos hacen ver que incluso esas pequeñas cantidades pueden ser bastante nocivas para la salud. Y ya acabando con la sal, no podía irme sin hipertensión a hablar de la sal. Fijaros, ¿qué hablaremos de la sal? Siempre la asociamos con cosas positivas, el salario, ser saleroso, tener salero. Por tanto, en la Biblia ya hablaba de tú eres la sal de la tierra, ¿no? Pero evidentemente el problema que tenemos es que consumimos muchísima sal. Fijaros que esto sería, bueno, pues diferentes países y sobre todo pues culturas más antiguas, como consumían muy poca sal, ¿no? Fijaros que la dieta occidental hoy por hoy, multiplica por 10 prácticamente este consumo. Entonces tenemos un consumo de sal elevadísimo en la población, como dice, por ejemplo, esta diapositiva que os pongo, ¿no? Y fundamentalmente, ¿a base de qué? Pues de productos procesados. Fijaros, como decía, que el 72%, entre el 70 y el 80% de la sal que consumimos es a través de los productos que ya vienen preparados, sopa de sobre, latas, conservas, etcétera, etcétera. Solamente un 10 o un 15% es la que le añadimos al cocinar. Entonces, bueno, permitamos a lo mejor un poquito de sal mientras cocinamos, pero sobre todo, por favor, hagan un hincapié muy importante en intentar eliminar toda esa sal que viene de los productos que ya vemos en los supermercados, que tienen muchísima sal. Sabemos que la sal retiene líquidos, sabemos que incluso en los niños aumenta la sensación de hambre y son más propensos a beber bebidas azucaradas cuando toman cosas saladas, cosas muy curiosas. Y cuáles pueden ser cosas que además tenemos que eliminar para disminuir la presión arterial, sobre todo a nivel de fármacos, no solamente en sal. Pues como veis, fijaros, recordad lo de los comprimidos efervescentes, tendríamos que intentar eliminarlos, contienen sal. Los antiinflamatorios también pueden producir hipertensión, cuidado, ya lo hemos dicho muchísimas veces, ibuprofeno, naproxeno, limitarlo. Algunos antidepresivos, pero fijaros como muchísimas otras sustancias, incluso regaliz, ¿vale? Sales de litio, etcétera, etcétera. Algunos productos de la farmacia muy conocidos como el ginseng, todo eso son sustancias hipertensoras y tendríamos que tener muchísimo cuidado con ellas. Y fundamentalmente lo que os decía, fijaros la cantidad, el 70 o el 80% de la sal que consumimos está en estos alimentos. Vamos a intentar limitarlo porque eso es el porcentaje más elevado de la sal que podemos llegar a consumir. Ejemplos, miles. Y aunque es verdad que cada vez más bajo en sal, sin embargo siguen siendo productos con muchísima sal en su interior. Vamos a elegir, por ejemplo, el que menos sal tenga. Miremos la etiqueta de los alimentos. ¿De acuerdo? Fijaros qué diferencias tan grandes en el mismo producto, ¿no?
Y, por ejemplo, aunque diga, efectivamente, tiene menos del 30% de sal que de lo que tenía previamente, fijaros cómo tiene 37 gramos de sal por 100 gramos de producto. Siguen siendo productos muy salados, por tanto, tengamos cuidado con eso de con menos sal, que ponen en mayúsculas, porque en el fondo tienen mucha sal. Y cuidado con las sales de régimen, no tenemos claro que sirvan, no tenemos ningún estudio que haya demostrado que sean menos o menos nocivas, desde luego tienen menos sodio, pero fijaros la mayoría de ellas lo que tienen, cloruro potásico, y cuidado con el potasio. Es bueno tomar una ingesta de potasio a través de alimentos, pero no de forma externa, puesto que pacientes nefrópatas, pacientes que formen fármacos que ahorren potasio, pueden ser nocivos para ellos. Y ya las dos últimas diapositivas. Efectivamente, menos sal, más potasio, pero en forma de alimentación, ¿de acuerdo? Por tanto, debemos de aumentar la ingesta de potasio en forma de frutas y verduras. 3,5 gramos es lo que recomiendan las asociaciones de hipertensión, americana, europea, etcétera. ¿Y dónde está el potasio, como veis aquí? Verduras, frutas, etcétera, etcétera. Y ya mi última diapositiva para recordar un tema conflictivo. El café. Bueno, pues el café se puede tomar de forma moderada, pero se puede permitir el consumo de café, 2 o 3 tazas al día. En principio, a largo plazo, no parece que aumente la enfermedad cardiovascular. Y nada más. Muchísimas gracias.